ustedes ya trabajaron la forma factorizada para la cuadrática. Es decir, sabemos que la cuadrática es y igual a por x al cuadrado más b por x más c. Esta es la forma polinómica. Pero para tener la forma factorizada yo necesitaba las raíces, que las nombrábamos x1 y x2, las raíces de la función cuadrática. ¿Cómo era la forma factorizada para la cuadrática? A por x menos x1, que es la primera raíz, por x menos x2. Esa es la forma factorizada de la función cuadrática. Ahora, lo que vamos a hacer es extender esta idea de forma factorizada de la función cuadrática a las funciones polinómicas, en donde la idea es muy parecida, porque como les comenté hace un momento, la cuadrática también es una función polinómica. Ahora, lo que va a suceder acá es como nosotros tenemos varias raíces y algunas de ellas no existen o se pueden repetir, esa no existencia de raíces o esa repetición de raíces influye en el gráfico. ¿Por qué es importante saber que influye en el gráfico? Porque nosotros sabíamos que no importa lo que pase con la cuadrática era o así, con cavidad positiva, o así con cavidad negativa. Podía estar en cualquier lado, pero iba a ser así. Ahora, esto no pasa con la polinómica, porque su variación de gráfico es muy grande. Entonces, comencemos por la misma definición que se trabajó la semana pasada. Toda esta definición de función polinómica, que simplemente es palabrerío, y para que ustedes interpreten que esto es lenguaje matemático, que una cierta aproximación al lenguaje matemático deberíamos tener, ¿no? Entonces, vamos a lo que nos interesa. Fíjense, si yo tengo una función polinómica, no importa de qué grado, grado n, o sea que puede ser de cualquier grado, yo tengo como mucho x1, x2, x3, hasta x a la n, que serían las raíces de esa función polinómica. Es decir, x1, x2, x3, x hasta la n, son las raíces de la función polinómica. Que repito, pueden existir, pueden no existir o se pueden repetir, pero son las raíces. Si nosotros tenemos la forma polinómica y tenemos las raíces de la función polinómica, su forma factorizada se escribe de la siguiente manera. A sub n, ¿quién es A sub n? El número que multiplica a la x de mayor grado. Por x menos x1, ¿quién sería x1? La raíz. Pero fíjense qué es lo que surge acá. Acá lo que aparece es esto que se llama P a la sub 1, P sub 1. ¿Quién es P sub 1 en la forma factorizada? Las veces que se repite la raíz. ¿Por qué? Ahora van a ver cómo aparece en los ejemplos. ¿Por qué? Porque uno de los ejemplos que vimos la semana pasada, la raíz 2 aparecía 2 veces. Entonces, si hay una raíz que aparece varias veces, en realidad es una sola. ¿Y cómo ponemos en la forma factorizada que aparece 2 veces? Ponemos el numerito acá arriba como exponente. ¿Sí? Ahora en los ejemplos esto va a quedar un poquito más claro. Fíjense que pasa para todas las raíces, ¿no? Tenemos un P sub 2 acá, ¿por qué? Porque hace referencia a las veces que podría repetirse la segunda raíz. Así hasta la raíz enésima, es decir, hasta la cantidad de raíces que puede tener. Y lo que se agrega acá, que esto es muy interesante, y esto sí es una cuestión muy matemática, es esta expresión Q de X. Que hay una aclaración acá abajo. Fíjense, Q de X es una expresión polinómica, o sea, es un polinomio que pertenece a la función, pero que no tiene raíces. Esto nos pasó en el ejemplo final de la clase anterior, ¿sí? Que lo vamos a analizar también. Pero fíjense que acá lo que se evalúa es lo siguiente. ¿Qué es lo que necesito? El número que multiplica a la x de mayor grado, el valor de la raíz y cuántas veces se repite esa raíz. Y en caso que pase, el polinomio
el polinomio que pertenece a la función que no tiene raíces, ¿sí? Entonces, vamos al ejemplo puntual. Estos ejemplos son los que resolvimos la clase anterior, ¿eh? Así que tienen que tenerlos ahí a mano. Por eso le digo que es una clase relativamente corta porque usamos los resultados de la semana pasada. La semana pasada, ¿sí? Se les dio esta función polinómica y a partir del método de Gauss, hallamos las tres raíces. Nosotros en este caso dijimos, bueno, como mucho puede tener tres raíces. ¿Quiénes son esas raíces? X1, X2 y X3. X1 es menos 1, X2 es 2 y X3 es menos 2. Lo primero que observamos en estas tres raíces, ¿hay alguna que se repite? ¿O son todas diferentes? Son diferentes. Son todas diferentes. Entonces, acá no va a aparecer ningún numerito acá arriba. Porque recuerden que el numerito este de acá arriba hace referencia a que la raíz se repite varias veces. Entonces vamos a ver esa situación. Como sabemos que ninguna se va a repetir, armamos la forma factorizada para una función polinómica de grado 3, en donde sucede lo siguiente. Recuerden que la expresión general de la función polinómica es f de x, función en x, es igual a, en este caso de grado 3, x al cubo más b por x al cuadrado más c por x más d. ¿Qué dice la forma factorizada? Que lo que voy a escribir es lo siguiente. F de x, o sea, es una expresión equivalente para la función, es igual a. ¿Quién es a? El número que multiplica adelante, en este caso al x al cubo. Primero vamos a armar la forma general y después la particular. Va multiplicado por x menos x1, va multiplicado por x menos x2 y va multiplicado por x menos x3. Entonces, esta sería, tienen que hacer comas, esto sería la forma factorizada para esta función polinómica de grado 3, teniendo estas tres raíces. Entonces, ¿a qué nos lleva esto para armar exactamente la forma polinómica? A reemplazar los valores. ¿Por qué? Porque en este caso, nuestra función polinómica en forma factorizada va a tener a. ¿Quién es a en este caso para esta función polinómica? ¿Quién sería? 2. El 2, claro. Entonces me queda 2. Por x menos x1. O sea, x menos x1. ¿Quién sería x1? Menos 1. Claro, entonces acá fíjense, acá hay que prestar mucha atención al signo. Me queda el menos por la fórmula y el menos de x1. ¿Ven? Por eso me queda menos menos 1. Ya después le voy a hacer, decirles una forma práctica de recordar esa situación. En la segunda tengo que hacer x menos x2. x2 en este caso es el 2. Acá no hay problema, entonces me queda x menos 2. Y por último, me queda x menos x3. Fíjense que lo que estamos haciendo es siguiendo la fórmula que está acá arriba. X menos x3. O sea que me queda x menos x3, que sería el menos 2. Entonces, como hay que tener cuidado del signo, ponemos entre paréntesis el menos 2. Y fíjense que es lo que sucede acá, ¿no? Este x menos 1. A ver si me aparece la opción. Creo que sí. No, esa no es. Ese x menos 1 es x1. Este 2, recuerden que el menos pertenece a la forma factorizada, ¿sí? Y este menos 2 es el x3. O sea, las tres raíces de la función polinómica, que ya encontramos en la clase anterior. Ahora, para completarle y para que quede bien, simplemente vamos a resolver los signos con los signos acá. Entonces, lo que me va a quedar es f de x es igual a 2 por x más 2 por
x menos 2 por x más 3. Y esto que me queda acá no es otra cosa. Sí. ¿Cómo x más 2? Ahí. Ah, no, mala mía, es un 1. Ahí está. Y acá es un 2. Ahí. Ahora sí. No, copié mal. Entonces fíjense que lo que hacemos es menos por menos más, y acá hacemos menos por menos más. ¿Se entendió más o menos? Acá ya terminó. ¿Sí? Sí, profe. Sí, perfecto. Entonces fíjense que después que hacen todo el trabajo de hallar las raíces, esto se escribe en forma factorizada. Y se queda así, en forma factorizada. Noten un pequeño detalle. ¿Queda así? Queda así. Esta sería la forma factorizada. Queda así, porque no se puede hacer nada. Es A, o sea, A sub n, el número que multiplica la x de mayor grado, que en este caso sería el 2, por x menos la primera raíz. Como la primera raíz es menos 1, acá me queda menos por menos más 1. X menos la segunda raíz. La segunda raíz es 2, así que no pasa nada, queda 2. Y x menos la tercera raíz, que es menos 2. Entonces, menos por menos es más 2. El pequeño adicional que uno tiene que saber para armar esta fórmula es que adentro del paréntesis pone la raíz con el signo cambiado. ¿Se entiende? Si mi primer raíz es menos 1, acá ponemos más 1. Si mi raíz es 2, acá ponemos menos 2. Y si mi raíz es menos 2, acá ponemos más 2. Sí, es simplemente esa relación de, bueno, le cambio el signo, para no tener que andar haciendo este paso de multiplicar los signos. Vamos al siguiente ejemplo, que tiene que ver con los que hicimos la semana pasada. Acá, ¿ven? Esperen que lo paso a la siguiente hoja. Miren lo que sucede acá. Nosotros tenemos x1 es igual a 1, x2 es igual a 2 y x3 es igual a 4. ¿Hay alguna raíz que se repita? No. No. Son todas diferentes. Entonces, como no se repite ninguna, vamos a plantear la forma factorizada. F de x es igual a A por x menos x1 por x menos x2 por x menos x3. A ver. X menos x3. Si planteo la forma factorizada sin tener que pensar en esto de multiplicar los signos, ¿A quién sería en este caso? ¿Cuánto vale A? 2. ¿No? 1. Vale 1. Fíjense que acá está la A, y A es el número que multiplica a la X de mayor grado. La X de mayor grado es 3. Cuando no hay nada adelante de ese X a la 3 o de la X de mayor grado, hacemos referencia a que vale 1. Y como vale 1, no hace falta ponerlo en la forma factorizada, porque vale 1. Es un 1 multiplicando algo. Entonces, no me cambia nada. Vamos a agregarlo como para que ahora se entienda la idea, que después no va a hacer diferencia. Yo voy a poner 1 por x menos x1. Y acá recuerden la reglita práctica que les acabo de mencionar. Si mi primer raíz es positiva, acá directamente queda negativa. X menos 1. Por la segunda raíz, x menos x2. O sea, x menos la segunda raíz. Como la segunda raíz es positiva, acá directamente queda negativa. Por la tercera raíz, x menos x3. Pero acá pensamos lo siguiente. Como mi tercer raíz es negativa, ¿cómo me va a quedar acá dentro del paréntesis? Con x menos x3. Sí, positivo. Claro, positivo. O sea, ¿cómo va a quedar? 4. X más 4. 4. Exacto. X más 4. Perfecto. Entonces, fíjense que acá quedaría en definitiva la forma factorizada de esa función. Y vuelvo a esta situación. Como este 1 que está multiplicando a mí no me modifica en nada, yo simplemente lo puedo borrar y queda así.
porque es un 1 multiplicando. El 1 es el elemento neutro de la multiplicación. ¿Qué quiere decir elemento neutro de la multiplicación? Que si multiplico por 1 no me va a cambiar nunca el resultado. Bajo ese criterio, ¿no? Vamos a hablar un poquito de álgebra, solo para a ver si se dan cuenta. Profe, Sí, A puede ser negativo también, ¿no? sí, puede ser negativo, sí, sí. Sí. Y ahí no va a cambiar todo adentro. No cambia nada adentro. Si A es negativo, el A queda adentro y afuera y listo. Si vos en este caso A, suponete que A afuera -3, ¿no? Como ese es -3, simplemente pones -3 así y lo dejás. Ah, listo. No, Listo. ese no lo tocas. Está bien que hayas preguntado, porque si te pasa eso, después puedes cometer un error. Vamos al ejemplo 3. Por eso les digo que este es así, esto es bastante simple. Y ahora vamos a ver después cómo graficar. Pues nosotros vimos 4 ejemplos el lunes pasado de buscar raíces. Sobre esos 4 ejemplos vamos a buscar las raíces y después vamos a hacer su gráfico. Entonces, acá ya en donde empezamos a tener una cierta situación, ¿no? Como es un polinomio de grado 3, va a tener como mucho 3 raíces. Pero, ¿acá hay alguna raíz que se repite? Menos Sí, 2. X2 y menos dos. X3. Claro. Ahí está, muy bien lo que acaban de decir. X2 y X3 son iguales. Entonces, no son X2 y X2, sino que son, lo voy a copiar abajo como para que se vea la idea, X1, X2 y también X2. Entonces, acá, ¿qué es lo que veo? Que la segunda raíz se repite 2 veces. O sea, se repite, aparece 2 veces. Y eso me va a influir en la forma factorizada. Porque lo que nosotros vamos a tener con la forma factorizada es esto. F de X es igual a, que es el número de adelante, por X menos X1. ¿Sí? Por X menos X2. Pero como X2 se repite 2 veces, acá arriba vamos a poner al cuadrado. ¿Se entendió esa idea? Nosotros tenemos X1, X2 y X3. Pero como X2 y X3 se repiten, en realidad lo que tenemos es 2 veces X2. Entonces, la forma factorizada, eso que les comentaba al principio, el numerito de acá arriba, como exponente. ¿Qué significa el numerito ese exponente ahí arriba? Que esa raíz se repite 2 veces. ¿Y quién es acá la que se repite 2 veces? X2. ¿Sí? Con ese mismo criterio, ¿no? Y mirando la fórmula, ¿cómo me quedaría la forma factorizada en este caso? ¿A quién sería? 2, exacto. Y va a quedar entre paréntesis X menos X1. O sea que, ¿cómo quedaría dentro de ese paréntesis? Teniendo en cuenta X la menos 1. X menos 1, exacto. X menos 1. Y en el otro paréntesis, ¿cómo me quedaría? X más 2 X más 2. al cuadrado. Exactamente. Todo eso al cuadrado. Y ahí está la forma factorizada de este ejemplo 3, que era el que habíamos hecho. ¿Se entiende esta idea? Sí, entonces tenemos que suplir, digamos, la X3. Claro. Lo pondremos así. Claro. X2. Entonces, lo que yo les había mencionado es esta situación, ¿no? Nosotros, como sabemos que la segunda es la que se repite, en realidad la tercera la vamos a transformar en X2, porque en definitiva sería lo mismo. Y cuando armamos la forma factoriada, sabemos que tenemos A por X menos X1, todo eso, X menos X2, pero como se repite 2 veces, al cuadrado. Y a partir de ahí, simplemente reemplazamos, y nos queda A, que vale 2, por X menos 1, por X más 2, al cuadrado, ¿no? Por lo que se mencionó anteriormente. Pero, en caso que uno no reemplace
o sea, no haga esta sustitución para poder armar la fórmula mejor, la haría con x1, x2 y x3. Entonces, pensaría, vamos a ponerla acá, caso alternativo. Esto lo haría alguien que no sabe el método, pero sabe algo de matemática. Sabría que la forma factorizada, al tener 3 raíces de f de x, sería como a por x menos x1 por x menos x2 por x menos x3. ¿No? Porque uno no sabría las raíces. O sea, uno no sabría esta interpretación de que se repite. Ahora, si nosotros sobre esa reemplazamos, los valores, me quedaría 2 por x menos 1 por x más 2 por x más 2. ¿Me siguen hasta acá? Fíjense que reemplacé, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, Sí, sí. uno que interpreta de esta parte, x más 2 por x más 2. Esta situación, nosotros sabemos, ¿sí?, que 2 al cuadrado, ¿cómo se resuelve? 2 por 2, ¿sí? 3 al cuadrado se resuelve 3 por 3. También uno sabe que x al cuadrado, ¿qué sería? X por x. ¿Vamos hasta acá? Sí. Sí. Ahora, si yo tengo x menos 1 al cuadrado, ¿esto a qué sería igual? Siguiendo con esta lógica. X menos 1 por x menos 1. Exacto, x menos 1 por x menos 1. Entonces, como en matemática, cuando nosotros tenemos un igual, lo que se cumple de izquierda a derecha también se cumple de derecha a izquierda, es fácil, o al menos es probable, deducir que x menos 2 por x menos 2 es igual a ¿qué? A x menos 2 al cuadrado. ¿Se entiende eso? Si yo tengo 6 por 6, esto más allá de ser 36, también es 6 al cuadrado. Entonces, con esa misma lógica de las propiedades que van de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, x más 2 por x más 2, ¿a qué sería igual? X Más 2 al cuadrado. Exactamente. Entonces, en definitiva, esto me quedaría f de x es igual a 2 por x menos 1. Y en vez de poner x más 2 por x más 2, ¿qué es lo que pongo? X más 2 al cuadrado. Y en definitiva es lo mismo. ¿Se ve? Sí, sí. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Decime. Supongamos que yo tengo la raíz 1 y la raíz 2 que son la raíz 3 que son iguales, ¿no? Sí. ¿Qué sería? ¿Tendría que sacar la raíz 3 y pongo directamente la raíz 1? Claro, exactamente. Tenés que poner la que se repite. Sí, sí, sí. Siempre tenés que poner la primera. Sí, en ese caso, está bien lo que preguntas. Está muy bueno lo que preguntas. Gracias. Esto de, vos suponete que tenés. Bueno, vos tenés una función, ¿no? Y te da x1, porque vos vas calculando x1, x2 y x3 haciendo Gauss o Ruffini, entonces las vas encontrando de a poco. Entonces suponete que vos tenés que x1 es 1. Encontrás que x2 te da menos 2 y que resulta que x3 es igual a 1. Entonces, en realidad la que se repite es x1.
porque la que vuelve a aparecer es x1. Entonces, en vez de tener x3, pasarías a tener x1 igual a 1. Y en la forma factorizada te aparecería x menos x1, todo eso al cuadrado, por x menos x2. O sea, nosotros siempre vamos a sustituir la primera, porque es la primera que aparece. O sea, x3 sería la repetición de x1. ¿Se entendió eso? Sí, profe, gracias. No está bien que hayas preguntado porque a veces esos ejemplos no aparecen y si les llega a aparecer, entran en... Bueno, aquí es donde entramos en también otra opción, ¿no? Esta opción de... Ah, miren, ya la anoté, pero bueno, ya la tengo. La opción siguiente. Nosotros cuando calculamos las raíces en el ejemplo 3, resulta que aparecía x1 y era 2. Cuando busqué x2, otra vez era 2. Y cuando intenté buscar x3 y x4, resulta que no existía. ¿Sí? Bueno, no sé si se acuerdan de la situación de la semana pasada, pero no existía. No tenía soluciones reales. Cuando ustedes, si lo querían hacer en la calculadora, les aparecía un número con i, que es un número imaginario. Entonces acá uno se pregunta la siguiente situación. Yo puedo escribir a sub n, que es el número de adelante, por x menos x1, por x menos x2. ¿Puedo escribir esto que está acá? X menos x3 por x menos x4. ¿Lo puedo escribir? Sí, lo puede dejar así expresado, calculo. No, porque no tenés ni x3 ni x4. Volvamos al inicio de esto. ¿Qué era lo que decía la definición de forma factorizada? Que lo que yo podía tener era a sub n por todas las raíces elevadas a la cantidad que aparecen, pero también podía tener un polinomio q de x. ¿Y quién era ese polinomio q de x? El que no poseía raíces. El que no poseía raíces. Entonces, acá es donde es importante saber esta situación. Yo no voy a tener x menos x3 por x menos x4. En realidad, ahora me acuerdo por qué lo escribí. Lo que voy a tener es x menos x1 por x menos x2 por q de x. ¿Me siguen hasta acá? Porque x3 y x4 no existen. Entonces no puedo tener x menos x3 por x menos x4. Lo que tengo es un polinomio que hace que esas dos raíces no existan. Cuando nosotros hicimos la factorización, que calculamos, hicimos Ruffini y encontramos las raíces, llegamos a esta expresión. X al cuadrado más 1 es igual a 0. Eso es lo que hicimos la semana anterior, ¿sí? En el ejemplo 4. Me apareció esa situación. Me apareció x al cuadrado más 1. ¿Y qué es lo que se aclaró al lado cuando intentamos buscar las raíces? Que no tenía solución. Entonces, este x al cuadrado más 1, ¿qué es? Es el polinomio que no tiene raíces. Es decir, q de x es x al cuadrado más 1. Entonces, ya sabiendo quién es q de x, puedo reemplazarlo en la forma factorizada. Miren, lo vamos a hacer así. Recuerden, este x al cuadrado más 1 es el último paso que me quedó en Ruffini y cuando quise aplicar la resolvente no encontré soluciones. Entonces, ese polinomio que no tiene soluciones es el q de x que vamos a poner en la forma factorizada. Ahora, vamos a armar esta forma factorizada. Primero,
¿Tengo x1 y x2? Bien, lo voy a copiar. Sí. No, Sí. no tengo Sí. x1 y x2. Si son iguales, ¿qué tengo? X1. Y x1, claro. Lo que tengo es x1 es igual a 2 y x1 es igual a 2. Y la otra, ¿tengo x3 y x4? No, lo que tengo es q de x igual a x al cuadrado más 1. Entonces, con esto que tengo acá, voy a armar la correcta forma factorizada. La correcta forma factorizada. ¿Por qué? Porque la correcta forma factorizada, en este caso va a ser f de x es igual a sub n, que es el número que multiplica la x de mayor grado, por x menos x1. Pero x menos x1, ¿cómo va a estar? Al Al cuadrado. cuadrado. Y a sub n vale 1 en este ejercicio. Exactamente, a sub n vale 1 en ese ejercicio. Exactamente. Y ese x menos x1 al cuadrado va a estar multiplicado, vamos a agregar acá bien la multiplicación, por q de x. Entonces, la forma factorizada o factoreada, por si en algún momento la buscan en otro lugar, me va a quedar 1 de a sub n, o sea que no lo pienso poner porque es un 1 multiplicando, no me hace la diferencia. Y lo que voy a tener es x menos 2, todo eso al cuadrado, por, entre paréntesis, x al cuadrado más 1. Y esta sería la correcta forma factorizada de ese polinomio de grado 4. Acá ya hay que razonar un poco más la situación y tener bien en claro el concepto de la forma factorizada y qué hago cuando tengo raíces iguales, cuando se repiten y cuando no las tengo. ¿Me siguieron más o menos Profe, hasta tengo una sí, duda. ¿Por decime. qué quedó más 1 y no menos 1 Porque en el verde? esto te había dado a vos cuando hiciste el segundo Ruffini. Claro, pero no se cambia entonces tampoco el No. signo. ¿No ves que la forma factorizada dice que es q de x? Q de x queda igual. Perfecto. Sí. Ya entendí. No está bien, Gracias. no hay problema. No está bien que preguntes, porque claro, con las raíces se cambia de signo, pero ese q de x no es raíz, porque no tiene ninguna. Por eso no le cambiamos el signo, queda directamente igual. ¿Se entendió entonces esto? Profe, Sí, decime. yo entendí casi todo. Lo único que no entiendo es de dónde salió. Sé que q de x es el polinomio que no tiene raíz, Sí. pero ¿de dónde salió x cuadrado más 1? ¿Siempre q de x va a valer x cuadrado más 1? No, depende de tu último Ruffini. Vos mira, pará, voy a tener que buscar el archivo de la semana pasada. Pará, dame un segundo. Que busco el archivo de la semana pasada. Que lo abro y busco el archivo de la semana pasada. ¿Dónde está? Espera que lo busque. Porque tiene que ver con cómo vos llegaste a que esas dos raíces no tenían solución. Es con lo que hicimos la semana anterior. Comparto. Creo que si no me equivoco es este. Si no me equivoco es este que acabo de dar. Sí, porque es el 8.2. ¿Se ve el Word? Sí, se ve. Este es el archivo de la semana pasada. Nosotros en la semana pasada, cuando hicimos ese último ejercicio, esperen que bajo rápido. Cuando hicimos ese último ejercicio, ¿qué hicimos primero? Hicimos Gauss, buscando los divisores, hallamos la primer raíz, que era el 2, aplicamos Ruffini y obtuvimos un polinomio de grado 3. Como ese polinomio de grado 3 no tengo fórmula, vuelvo a aplicar Ruffini, y aplicando Ruffini volvimos a encontrar que la raíz era 2. Con ese 2 que encontramos en el segundo Gauss, volvimos a aplicar Ruffini. Y cuando volvimos a aplicar Ruffini, ahí llegamos a la expresión x cuadrado más 1. Vos podés llegar a otra expresión. Podés llegar
a 2x cuadrado más 2, a x al cuadrado más 5. ¿Se entiende? Sí. Entonces de ahí sale el x cuadrado más 1. Pero no necesariamente siempre va a ser la misma, puede ser otra. Pero fíjate, salió del último Ruffini. Casi siempre va a ser una expresión cuadrática, eso sí. Bueno. Ahora sí. Por eso digo que estaba en el archivo de la semana pasada. Bueno, ahora sí. Continuamos con esto. A partir de esto lo que vamos a ver ahora es cómo vamos a usar la forma factorizada para graficar. No les compartí. ¿Se ve el Word? Sí, profe. Sí. profe. Bueno, entonces vamos a esta pequeña situación. Vamos a graficar utilizando la forma factorial. Pero para eso se utilizan los conceptos de paridad y multiplicidad. ¿Qué significa la paridad? Si las veces que aparece la raíz es un número par o es un número impar. ¿Y qué significa la multiplicidad? Que eso me va a determinar, a ver, acá no me quiero poner muy puntual en esto porque, repito, es un tema que se ve en segundos. Bueno, volvamos a esta situación. No nos vamos a meter mucho en el terreno este de determinar qué significa cada cosa. Está escrito ahí en una pequeña línea. Pero lo que hay que saber es que esta potencia de acá arriba me va a indicar qué es lo que pasa con el gráfico. Si esa potencia de ahí arriba es par o impar, la curva pasa de largo. Si es impar, la curva pasa de largo por la raíz. Y si es par, la curva rebota. Miren, vamos a hacer esto en el primer ejemplo. Nosotros en el primer ejemplo lo que hallamos es lo siguiente. Que las raíces era el 1, era el menos 1, era el 2 y era el menos 2. Recuerden que las raíces acá adentro aparecen con el signo cambiado. ¿Por qué les digo eso? Porque tranquilamente yo en una evaluación de aprendizaje les puedo poner representar la siguiente curva, ¿no? Y si aparece en forma factorizada, ustedes tienen que darse cuenta, ustedes al ver la forma factorizada, tienen que darse cuenta que la raíz acá es menos 1. La raíz acá es 2 y la raíz acá es menos 2, ¿sí? Porque en la forma factorizada aparecen con el signo cambiado. Entonces, vamos a utilizar esto para graficar. ¿Qué dice la idea de paridad y multiplicidad? Que cada una de las raíces está elevada a una potencia. ¿Qué se dice en matemática cuando un número, por ejemplo 2, no tiene nada acá arriba? ¿A cuánto estaría elevado? A un número impar. A 1. Estaría elevado a la 1, claro. Y 1, como bien acaban de decir, es un número impar. Entonces, lo que sabemos acá es que esta raíz está elevado a la 1, esta raíz está elevado a la 1 y esta raíz está elevado a la 1. ¿Qué tiene que ver con cuántas veces aparecen y cuántas no? Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que si yo quiero hacer una representación aproximada de la función, de la curva, voy a armar la escala, 1, 2, 3, 4, ustedes lo hacen bien con regla, ¿no? Como corresponde. Y vamos a marcar las raíces, porque nosotros sabemos que la función va a pasar por las raíces. Nosotros sabemos por el concepto de raíz que la curva pasa por corta el eje X en el valor de las raíces. Quiere decir que la función va a pasar por acá, que sería el menos 1, va a pasar por acá, que sería el 2, y va a pasar por acá, que sería el menos 2. ¿Me siguen hasta ahí? Nosotros sabemos que las raíces van a pasar por ahí. Ahora, acá
tenemos una cierta situación. ¿Por qué? Porque la función puede hacer esto, viene por acá abajo, pasa de largo, vuelve a la raíz, pasa de largo, se va hasta la raíz y pasa de largo. ¿Por qué sé que en cada raíz va a pasar de largo? Porque están elevados a un número impar, entonces pasa de largo. Eso tiene que ver con el cambio de signo, ¿sí? Entonces pasa de largo. Ahora, ¿esta es la única opción de curva que pasa por las 3 raíces y pasa de largo? ¿O hay otra opción de curva? ¿Al revés también se podría, profe? Claro, al revés también se podría. O sea, podría venir de acá arriba, pasar de largo por la raíz, volver a la otra raíz, pasar de largo, volver a la otra raíz y pasar de largo. La pregunta es Profe, Sí, ¿el -8 no tiene nada que ver? no. Ah, sí, va a tener que ver ahora. Si es -8, ¿cuál de las dos curvas es? ¿Es la azul o es la verde? La azul, ¿Por qué? ¿Qué es el -8 para la porque función? es por donde cruza el eje Y. Exactamente, esto es la ordenada al origen. Perfecta tu deducción, porque eso era lo que les iba a comentar. Perfecto. La ordenada al origen, que es el término independiente, es el número en donde la función corta al eje Y. Entonces, uno piensa esto, dice, bueno, a ver, ¿cuál de las dos es? ¿Es la verde o la azul? Al mirar la ordenada al origen y ver que la ordenada al origen es negativa, no queda otra que la función pase por acá, por este valor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Bueno, si no la anotamos así, ¿sí? Directamente la anotamos ahí arriba. ¿Por qué? Porque nosotros no le vamos a dar escala ahí. Porque como no vamos a hacer un gráfico perfecto, es más, miren, el gráfico correcto, ahora se los voy a mostrar porque está en GeoGebra, es así, ¿no? Yo marco, hago escala en el eje X, pero no hago escala en el eje Y. El eje Y queda así como está. Entonces, ¿qué es lo que sé? Que la función pasa por el -1, pasa por el 2 y pasa por el -2. Y ahora tiene la ordenada -8, entonces va a tener una ordenada por acá. O sea, uno pone un número, o sea, es una representación, es un bosquejo de la gráfica, no la gráfica exacta. Y por este criterio de la paridad y la imparidad, yo sé que va a pasar por la ordenada al origen y va a ir hasta esta raíz. Y como esa raíz está elevada a una potencia positiva, va a pasar de largo. Estando en esta ordenada, va a ir a la otra raíz. Y como esta raíz tiene una potencia, tiene un exponente impar, va a pasar de largo. Y a la función no le va a quedar otra que volver hasta la otra raíz. Y pasar de largo, porque está elevado a un número impar. Entonces, el bosquejo de la gráfica sería este que tenemos acá. ¿Se entendió más o menos? Ese es el bosquejo. Si ustedes lo hacen así, pero con una escala correcta en X, el gráfico va a estar bien. No es que hay que hacerlo excelente como haríamos la lineal o la cuadrática. Porque a esto es solamente un bosquejo, nada más. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Bueno, este dibujo lo tengo, ¿sí? Está acá abajo. Por eso digo que la clase de hoy es bastante cortita, porque esto, como en realidad es una metodología, en las clases presenciales se da así automáticamente. ¿Ven? Pasa por el 8. Obviamente yo no sé dónde está este mínimo ni dónde está este máximo. No lo sé. Eso lo van a aprender en segundo. Repito esto nuevamente. Así que no importa cómo en el gráfico. Lo importante es que sepan qué es lo que pasa en cada una de las raíces. Vamos al ejemplo 2. ¿Sí? Vamos al ejemplo 2. Acá yo tengo 3 raíces, ¿no? Son las mismas que calculamos en el caso anterior, ¿sí? Cuando vimos en la clase anterior y cómo la volvimos a usar para factorizada. Pero repito esto, ustedes cuando vean la forma factorizada hay que interpretar que esto es 1, que esto es 2
y que esto es menos 4. ¿Sí? Esas son las raíces. Entonces, cuando haga la gráfica, yo voy a hacer el bosquejo de la gráfica, le voy a dar una escala adecuada en X. Una escala adecuada en X, ustedes les recomiendo que usen 2 o 3 cuadraditos. Yo diría que 2. A menos que tengan algunos números a la mitad, usan 4. Entonces, yo sé que la función va a pasar por el 1, raíz, por el 2, que es otra raíz, y va a pasar por el menos 4, que es otra raíz. Y en este caso, la ordenada del origen, ¿dónde va a estar? ¿Arriba o abajo? Arriba. Exactamente, porque es positivo. Entonces vamos a tener la ordenada del origen. Fíjense que todas las raíces están elevadas a una potencia impar. Este elevado a la 1, este elevado a la 1, este elevado a la 1. Quiere decir que cada vez que lleguemos a las raíces, van a pasar de largo. Entonces, estando en la ordenada, la función... Perdón. Sí, ¿Siempre van a estar elevadas a la 1? ¿Nunca va a estar elevada con otro número? sí, en el caso que siga hay una que esté elevada a la 2. Ah, En este caso, cuando vos no tenés nada, es porque está elevado a la 1. está bien. Entonces, fíjense. Si está elevada a la 2, ¿ya va a estar anotado? Claro, sí. Si está elevado a la 2, va a aparecer anotado, sí. Ah, perfecto, gracias. Entonces, fíjense que desde la ordenada vamos hasta esta raíz. Acá, rebota o pasa de largo. Pasa de largo. Estando en esta ordenada, voy hasta la otra raíz. En esta raíz, que sería 1, ¿rebota o pasa de largo? Pasa de largo. Pero si pasa de largo, obligatoriamente tiene que volver a la otra raíz. Sí, la ordenada es el 8. La ordenada siempre es el término independiente, el que está suelto. Por eso acá en el eje Y no se le da escala, sino que se le da una representación aproximada. Y fíjense que... Perdón que la otra pregunta. Sí, no, está bien. Pues sí. Creo que usted dice que pasa de largo o rebota. Cuando rebota, ¿qué tiene que tener para que rebote? Tiene que tener acá arriba un número par. Ah, perfecto. Ahora listo, en el perfecto. siguiente ejemplo te vas a dar cuenta cómo pasa ahí. Ah, listo, gracias, profe. Entonces acá vuelve a la raíz, y como esta raíz, que es el 2, esté elevado a un número impar, la función pasa de largo. Y el bosquejo del gráfico sería ese. No hace falta hacerlo excelente. Lo único que hay que tratar de hacer es esta escala, hacerla correctamente. Fíjense que si yo les muestro el dibujo, porque está hecho en GeoGebra, el dibujo es completamente diferente. O sea, la idea es la... Decimos que está así. La idea... es la misma. Me parece que el dibujo es muy grande. Ahí está, ¿ven? Borro esto. ¿Ven? La idea es la misma. Pasa por la ordenada que es 8, se va hasta la raíz menos 4, pero pasa de largo. Pasa por... Profe, Sí, tal vez no es para nosotros, digamos, ahora en este caso no, porque estamos hallando las raíces, pero si tuviéramos que hallar los vértices, ¿se utiliza la misma fórmula? no. Para allá los vértices se usa derivada, eso se aprende en segundo. Ah, listo. No, por eso te digo que este tema es solamente hasta acá. Por eso lo doy en una sola clase, porque es solamente hasta acá. En presencial, digo, no en virtual. En virtual lo separé en 2 por una cuestión de hacerlo más tranquilo. Entonces, fíjense que ven que la idea es la misma, pero sí, como acaban de mencionar, si vos quisieras hallar este máximo o este mínimo, se hace con otra cosa. No es tan sencillo. Bueno, ahora sí. Vamos al ejemplo en donde rebota, que es lo que nos interesa. ¿Ven lo que pasa acá? Miren, yo en este segundo ejemplo tengo el 2 adelante, que no me va a modificar en nada, y tengo x menos 1. Acá la raíz es 1. X más 2. Acá la raíz es menos 2. Y lo que tengo es que la raíz en 1 esté elevado a la 1.
Entonces, cuando pase por esa raíz, va a pasar de largo. Pero cuando pase por la raíz menos 2, como está elevado a un número par, va a rebotar. ¿Qué significa que va a rebotar? Que va a volver por donde vino. Ahí les voy a mostrar cómo. Tenemos lo siguiente. El eje X, el eje Y que va sin escala. Tenemos 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Tenemos dos raíces. El X1, que es 1, y el X2, que es menos 2. La ordenada al origen, ¿está arriba o está abajo? Está abajo. Está abajo, exactamente. Entonces sabemos que estando en la ordenada al origen, yo me voy a ir para un lado de la raíz y para el otro lado de la raíz. Ahora, esta raíz, que es 1, está elevado a la 1. Es impar. Entonces acá la curva pasa de largo. Y en esta raíz, que es menos 2, la raíz está elevada a un número par, entonces rebota. ¿Qué quiere decir que rebota? Que como la curva viene de esta manera, rebota y vuelve para los negativos. Y ese sería el bosquejo del gráfico. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Esto responde a lo que había preguntado hace como 2 clases, que tiene dos raíces, pero si lo veo de otra manera, puede ser que tenga 3 raíces, nada más que una se repite y pasa por el mismo punto. Exactamente, ¿no? Esa es la idea, ¿ves? Esa es la idea de rebotar. Pasa por el mismo punto. No pasa de largo, no pasa. Porque tiene que ver con un cambio de signo. Ya eso es meternos en un terreno bastante matemático. Pero tiene que ver con eso, sí. Bueno, si les muestro el gráfico, fíjense que no es exactamente así, pero repito esto, a ustedes se les pide un bosquejo, que tengan una idea de la multiplicidad y paridad de las raíces de la función polinómica. Ahí está el dibujo. Lo borro, eso que tengo. ¿Ven? Miren la curva roja. Viene hasta la raíz menos 2, rebota, pasa por la ordenada del origen, pasa por el 1, y como es impar, sigue de largo. Entonces, el azul, el celeste, este es nuestro bosquejo, pero la curva real es esta roja que tenemos acá. Ustedes, a hacer la curva real, repito nuevamente, lo van a aprender en segundo. Ahora sí. Vamos a ver el último ejemplo. Aplicación para ver si hacemos bien lo que es la representación. ¿Cómo? Se podría utilizar la aplicación, Sí. creo que ¿cómo es GeoGebra. que se llama? GeoGebra. GeoGebra, para poder corroborar que está bien hecho. Exactamente, sí. Como uno lo va haciendo en las que serían los ejercicios para practicar, ¿no? Sí, sería genial. Porque vos las curvas esas que yo les di en el ejercicio que pueden hacer, ustedes si ponían la fórmula en el GeoGebra, aparecía la curva y después lo que podían hacer es poner raíces y te daba los valores de las raíces, como para resolver el ejercicio anterior. Pero ahora que pueden hacer el gráfico, lo pueden comprobar también. Ah, y este ejercicio es una maravilla. Otra vez vamos al 4, el que tenía raíces, imagínate. Acá. Sabemos lo siguiente. Esta raíz, ¿cuál es el valor de esta raíz? 2. 1. No, es 2, porque está menos 2 acá. Es 2 positivo. Y esto que está acá, al ser Q, no tiene raíz. Entonces, si yo hago el gráfico y quiero hacer un bosquejo del gráfico, el único punto en las raíces que voy a marcar, ¿cuál es? El 2. El 2. Acá. El 2. ¿Ven? Ahora, con ese solo punto, yo igual puedo hacer el bosquejo del gráfico. Porque, por ejemplo, la ordenada, ¿está arriba o está abajo? Arriba. Arriba. Entonces, ¿qué es lo que yo sé en este caso? Que la curva viene por acá, ¿sí? Pasa por la raíz
pasa por la ordenada y se va hasta la raíz. ¿Sí? Fíjense que no vuelve para este lado, porque este lado no tiene raíz, entonces sí o sí viene de acá arriba. Cuando llega hasta la raíz, ¿pasa de largo o rebota? Rebota. Rebota. Entonces viene para acá arriba. ¿A qué tipo de función les hace recordar esa celestita? Función cuadrática. A la función cuadrática, claro. ¿Por qué es parecida a la función cuadrática? Porque es una función polinómica en la cual existe una sola raíz y se repite una cantidad par de veces. Eso es solo a modo adicional. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo les muestro el dibujo de esta gráfica, no es parecido ni de casualidad. Miren, a ver si lo tengo por acá. ¿Ven? El sentido de que la raíz rebote existe y está ahí. Ahora, el tema es que en realidad tiene todo este movimiento así por una cuestión de que es una función polinómica de grado 4. Pero fíjense que el concepto que acabamos de mencionar de raíz es ese. Viene hasta la raíz, rebota y vuelve a subir. Ustedes si hacen el gráfico así como está el celeste este, estaría bien. No hay ningún tipo de problema. ¿Se entendió hasta ahí? Profe, perdón, tengo una duda. Decime. El tema que puso no tiene raíz. Sí. ¿Por qué no tiene raíz? El que figuraba, no me acuerdo si era 1. Acá, x cuadrado más 1. Claro, pero Porque es el no. término Q que habíamos encontrado. Ay, sí, el cubo. Listo, tengo que asociar eso. Listo, gracias. Claro, porque esto en realidad es el final de un ejercicio completo. Mira, vamos a hacer así. Son 7 y 10. Vamos a cortar 10 minutos y para terminar la clase después del corte, vamos a hacer un ejercicio completo. Desde el cálculo de raíces, la forma factorizada y la representación gráfica. Ese solo ejercicio nos puede llevar media hora. Sí, por favor, profe, porque la última clase yo no estuve, me tuve que ir y no vi los de Ruffini y en eso me perdí. No, por eso vamos a hacer eso. Aparte aprovechando que la clase es cortita, pues la verdad que podría cortar la hora e irme a tomar algo, pero no, mi trabajo es darle clases. Así que vamos igual en el módulo que usted dio, profe, Sí. están los gráficos, cuando está elevado a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6, y siempre se muestra ahí cómo son los gráficos. Así que usted lo dio en el módulo. ¿Está? Sí, lo di. Pero ahora vamos a hacer un ejercicio completo. Es más, ¿saben lo que voy a hacer? Se los voy a dejar compartiendo por si ustedes en estos 10 minutos, con lo que hicimos en la clase anterior, lo quieren empezar a hacer. Como para ir avanzando en algún tipo de cuentas que hay que hacer ahora, ¿no? Acá está. Ahí está, ¿ven? Miren. Es un polinomio de grado 5, o sea que va a estar bastante completita la cosa. Hallar las raíces de la siguiente función y realizar un bosquejo de la curva. Ustedes saben que para realizar el bosquejo de la curva necesitan la forma factorizada. Así que bueno, se los dejo compartiendo acá y en 10 minutos volvemos y hacemos el ejercicio completo. Yo voy a cortar mi micrófono y bueno, obviamente se los dejo compartiendo acá por si quieren empezar a hacerlo, ¿no? Bueno, corto mi micrófono y en un ratito seguimos. Bueno, ahora sí, seguimos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. Bueno. Siempre la recomendación en estas situaciones es, primero aplicar Gauss, ¿no? Que para aplicar Gauss, como se comentó la semana pasada, lo primero que buscamos son los divisores de A sub 0. ¿Quién es A sub 0 en este caso? ¿Quién era A sub 0 en este caso? 9. El 9. Exacto, el término independiente. Entonces, vamos a buscar los divisores. ¿Quiénes son los divisores de 9? Es un número que tiene pocos divisores. Positivos. 9, 3, 1. Exactamente. Más menos 9. Sí, más menos 9. Más menos 1. 3 y más menos 1. Perfecto. Y los divisores positivos de A sub n. ¿Quién sería A sub n?
El 2. El 2, exacto. El número que multiplica a la x de mayor grado. El 2. Quiere decir eso, que los divisores positivos del 2, al ser 2 un número primo, son el 2 y el 1. ¿Me siguen hasta acá? ¿Acá estamos? Esto es más o menos lo que trabajamos la semana pasada. Entonces, Profe, sí, decime. no está compartiendo pantalla, por las ¿Sí? dudas. Sí, sí, está compartiendo. ¿Sí? ¿Sí? A mí no me sale. ¿No? ¿Para que salgo y vuelvo, salgo de compartir y vuelvo a compartir, sí? Porfa. Dale, ahí salí. Y ahí vuelvo a compartir. Ahí ven el Word. Ahora sí, profe, gracias. Aquí. Bueno, está bien que avises porque, no sé, esto es raro. Bueno, entonces, teníamos los divisores positivos y negativos del 9, los divisores solamente positivos del 2. Y ahora lo que hacemos es armar un conjunto con todos estos divisores sobre estos divisores. Y acá ya, de por sí, después de una cierta práctica, ya vamos a ir eliminando un par de cosas. ¿Por qué? Porque fíjense que esto me va a quedar así. Lo primero que hago, todos van a ser positivos y negativos, ¿no? El más menos 9 lo divido por el 2, que es el primero. ¿Sí? Y el más menos 9 lo divido por el 1, o sea que me va a quedar más menos 9. Así directo, ¿no? Ahora, el más menos 3 lo divido por el 2, entonces me va a quedar el más menos 3 dividido 2. El más menos 3 lo divido por el 1 y me va a quedar directamente más menos 3. Ahora con el 1. El más menos 1 lo divido por el 2 y me queda más menos 1, 1 dividido 2. Y el más menos 1 dividido 1 es más menos 1. La recomendación en este caso es siempre empezar a dividir por el 1 o por el menos 1, es decir, empezar a probar para ver si es raíz el 1 o el menos 1. Entonces, vamos a probar, a ver qué pasa. Recuerden, ¿qué es lo que se debe verificar? Algo que no agregué acá que era importante. ¿Cuántas posibles raíces tiene este polinomio? 5. 5. X1, X2, X3, X4 y X5. Las vamos a ir agregando a medida que las vamos haciendo. ¿Cómo verifico que algo es una raíz? Igualando las... Me preguntan acá de dónde sale el más menos 3 y el más menos 1. De hacer 3 dividido 1, que sigue siendo 3, y de hacer 1 dividido 1, que sigue siendo 1. Recuerden que el 1 como denominador no me cambia mucho. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que un número es raíz? Lo reemplazamos en la fórmula y me tiene que dar 0. Entonces vamos a probar números. Siempre es recomendable probar primero por el 1 y el menos 1. Entonces vamos a probar f de 1. No, vamos a hacerlo fácil. Vamos a probar directamente con el f de menos 1. Ahí. Por algo que quiero que hagas. Si yo pruebo con f de menos 1, esperen que traigo la fórmula. Porque ya después de cierta práctica ustedes se dan cuenta con qué valores hay que ir probando. O al menos prueban con el 1 y el menos 1. Si yo pruebo con el f de menos 1, ¿sí? Esto me da 0. O sea, para menos 1 me da 0. ¿Qué quiere decir eso? Que la primer raíz, en este caso, es el menos 1. ¿Me siguen hasta acá? Yo probé con el menos 1. Probé con el menos 1, me dio 0, y listo, es raíz. Entonces la primera raíz es menos 1. Ahora, vamos a probar haciendo Ruffini. ¿Por qué?
Porque una vez que yo encuentro la primer raíz, para que esto sea un poquito más sencillo y bajen algunas opciones, bajen posibilidades, uso Ruffini para que este polinomio de grado 5 pase a ser un polinomio de grado 4. Entonces, vamos a hacer Ruffini. ¿Cómo se hacía Ruffini? Primero marcaba una línea horizontal y una línea vertical. Perdón, es que no me animaba. ¿Por qué puso 0? Porque cuando vos reemplazas el -1 en esta cuenta, te da 0. Y ahí verificás que es raíz. Bueno. Si vos reemplazas el -1 y te da otro valor, quiere decir que no es raíz. Tenés que seguir probando con otros números. Bueno, está bien. Gracias. Entonces, vos ahora, sabiendo que el -1 es raíz porque te dio 0, usás ese -1 para hacer Ruffini. ¿Cómo se hacía Ruffini? Se ponía la raíz ahí en ese sector y primero poníamos los coeficientes del polinomio, es decir, el 2, el 5, el -8, el -14, el 6 y el 9. ¿Sí? El 2, miren, es el 2, el 5, el -8, el -14, el 6 y el 9. Esos valores son los que ponemos acá en Ruffini. Y lo primero que pasa es que el primero baja de una, baja así derecho. Entonces, lo que ahí va a quedar es el 2. Y ahora, este 2 que tengo acá, lo multiplico con la raíz que aparece acá y lo pongo abajo del siguiente número. Es decir, ¿qué hago? 2 por -1 me da 2. Menos 2. Y ahora resuelvo así derecho. Suma o resta. Hacemos una suma o resta acá. Una resta. 5 menos 2 me da 3. Y ahora volvemos a hacer el mismo proceso. Este 3 que está acá, lo multiplico con este -1 que está acá, y pongo el resultado en la siguiente columna. Es decir, -3. Y resuelvo derecho. -8 menos 3, ¿cuánto me da? 11. 11. Menos 11. Perfecto. Ahora, ese -11 lo multiplico con el -1 y el resultado lo pongo abajo de la siguiente columna. Esto va a ser 11, positivo. Menos por menos más. -14 más 11 es -3. Multiplico este -3 con este -1 y me queda 3 positivo. 6 y 3 me da 9. 9 por -1 me da -9. Y 9 menos 9 es 0. Si me da 0 al final, quiere decir que Ruffini está bien. Ahora, lo que hacemos nosotros es armar un nuevo polinomio. Es decir, el polinomio original es de grado 5, y con el Ruffini pasa un polinomio de grado 4. Por eso, lo que a mí me va a quedar ahora es... lo que me va a quedar ahora... Lo que me va a quedar ahora es lo siguiente. 2x elevado a la ¿cuánto? ¿A la 4? A la 4, exacto, porque va a bajar un grado. Más 3, y acá vamos en escalerita, ¿no? Más x, 3x al cubo, menos 11x cuadrado, menos 3x, más 9. Por una cuestión de orden, ¿qué es lo conveniente acá? Sí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Hola, buenas noches. Sí, decime. Mabel. Profe, me quedó una duda. Sí. ¿Por qué el -3 lo multiplicó ahí, que estaba restando? Ahí no entendí esa parte. Me quedó en la duda. ¿Este que está acá? Ahí. Sí. Porque este -3 lo tenés que multiplicar con este -1 y poner el resultado abajo del siguiente. Entonces cuando vos haces 3 por 3, te da, 3 por 1 te da 3. Y menos por menos te da más. Por eso este te queda positivo. Y ahí 6 más 3 te da 9. Y otra vez hacer el mismo proceso. 9
por menos 1 te queda menos 9. ¿Y cómo haces 9 menos 9? está bien. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, disculpen. No, está bien. Ahora, este nuevo polinomio le vamos a dar un nombre y lo vamos a llamar nuevo polinomio g de x. ¿Sí? ¿Para qué? Para manejarnos mejor, porque nosotros sabemos que el polinomio original es f. Este polinomio que hallamos acá es un polinomio secundario, que a nosotros nos sirve para seguir buscando las raíces. Ahora, ¿qué es lo que sucede en esta situación? ¿Yo puedo poner una fórmula directa y hallar las 4 raíces que faltan acá? ¿O qué es lo que debería hacer? Gauss. Tendría que volver a hacer Gauss. Y noten acá que tanto el 9 como el 2 son los mismos que en f de x. Entonces, esto los tengo hechos acá, ¿no? Entonces, esperen que... Ahí. Creo que está acá, sí. Ahora sí. ¿Ven? Acá está el Ruffini y acá está el nuevo polinomio g de x. El nuevo polinomio g de x. Fíjense que si yo aplico Gauss ahí, ¿qué me daría? Lo mismo que en el anterior. ¿Sí? Me daría lo mismo que en el anterior. Yo les voy a recomendar una situación acá. Algo muy importante. ¿Hace falta volver a hacer Gauss? No. ¿Por qué? Porque las raíces que va a tener este polinomio, las posibles raíces, son las mismas posibles raíces que el polinomio original. Entonces, para poder seguir estudiando esto, siempre me voy a basar en el mismo, ¿ven? En el primer Gauss. Siempre me voy a basar en el primer Gauss. ¿Queda claro eso? No vuelvo a hacer Gauss. Me baso todo en el primero. Entonces, acá las posibles raíces para este nuevo polinomio g van a seguir siendo las mismas. Van a seguir siendo las mismas. Pero como todo se vuelve casi a reiniciar, ¿qué es lo que me conviene a mí probar con la primer raíz? ¿Cuál era la primera Uno raíz? positivo. No, me conviene volver a probar con menos 1. ¿Sí? Porque es una raíz que se puede repetir. Pero para confirmar que se repite, se tiene que repetir en otro polinomio, no en el original. Y g es otro polinomio. No es... Profe, puede ser que, razonándolo un poco, ¿no? Sí. Como es a la quinta y es impar, esto va a... No. No. Par era que rebotaba. No, Claro, estaba sí, por sí, hacer una deducción. Par e impar es solamente para la factorizada, y acá no es factorizada. Entonces, quiero que vuelva a repetir esta situación. Cuando yo le bajo un grado al polinomio, utilizando Ruffini, las posibles raíces de Gauss que voy a usar son las mismas que hallé al principio. Pero como se pueden repetir, lo que a mí me conviene es volver a probar. ¿Para quién? Para menos 1. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si vuelvo a probar para x igual menos 1? En este caso, ¿cuánto me daría g de menos 1? Si hacen la cuenta. Fíjense que si yo pruebo para menos 1, esto me queda 2, esto me queda menos 3, esto me queda menos 11, esto me queda 3, y esto me queda más 3, y esto me queda más 9. Si yo hago la cuenta, 2 menos 3 es menos 1, menos 1 menos 11 es menos 12, 3 más 9 es 12, y menos 12 más 12 es 0. ¿Qué quiere decir eso? Que la raíz se vuelve a repetir.
Es decir, que x2, esperen que subo, que x2 también es menos 1. ¿Por qué aseguro que se repite? Porque volvió a ser raíz para un polinomio diferente. Un polinomio diferente que surgió de hacer Ruffini. Estas cuentas las tengo yo, porque este ejercicio yo lo tengo resuelto. Porque en realidad quiero que vean estas cosas. Les quiero dar un método ahora más directo para hacer todo. Después, antes de terminar, se los voy a repasar rápidamente. O sea, 100 palabras, ¿no? Entonces, fíjense qué es lo que pasa acá. Fíjense qué es lo que pasa acá. Yo vuelvo a probar para menos 1, porque ahora que lo tengo, saben que lo tengo resuelto, lo vamos a hacer, se los voy a comentar de una. Yo vuelvo a probar con menos 1, pero no para f, sino para g, el polinomio que encontré con Ruffini. Entonces acá ya me aseguro que tengo otra raíz para menos 1, que casualmente se repite. Y ahora, ¿qué hago? Como volví a encontrar un menos 1, aplico Ruffini nuevamente. Pero aplico Ruffini sobre f o sobre g, que es el segundo polinomio. Sobre G. Exactamente, sobre g. Entonces, otra vez, aplico Ruffini, fíjense que está acá, ¿no? Aplico Ruffini sobre g y le bajo un grado al polinomio. G era un polinomio ¿de qué grado? De grado 4. Y el polinomio que me queda ahora, ¿de qué grado es? 3. De grado 3. Y fíjense que me queda 2, x al cubo, más x al cuadrado, menos 12, más 9. Y a este nuevo polinomio le vamos a llamar polinomio h de x. Entonces, quiero que observen lo siguiente. Yo en este nuevo polinomio h, ¿puedo volver a probar el menos 1? Sí, porque se repite el Es lo 9 y el mismo. 2. Claro, se repite el 9 y el 2. Entonces, yo voy a probar con el menos 1. Porque estoy probando la misma raíz en un polinomio diferente. O sea que puede pasar que el menos 1 se repita 3 veces. Puede pasar. Y al ser impar, pasar de largo. Entonces vamos a ver, en ese caso, si h de menos 1 es igual a 0. Si es igual a 0, quiere decir que x3 vale menos 1. Probamos. Esto me daría menos 2. Esto me daría 1. Esto era x, ¿no? Esto me daría 12, más 12. Y esto me daría más 9. Esta cuenta claramente no da 0 y da 20. Entonces, el menos 1, ¿es raíz otra vez? No. No. Y si no es menos 1, ¿con quién podría probar? Profe, le hago una consulta. Con 1. Ahí daría más 9 o menos 9. No, más Porque 9, porque el 9 es término Sí. independiente, no tiene x. ok. Por eso queda más 9. El 12 sí tiene x, el 9 no. Porque es término independiente, es el último, el que no la tiene. Y ahora retomamos con esto que acaban de decir. Si no pruebo con 1 menos sí es 1, raíz, profe. 1 es raíz, verifiquémoslo. Sí. Para 1, esto me queda 2, el otro me queda más 1, el otro me queda menos 12 y el otro me queda más 9. Sí, esto es 0 de 1. Quiere decir que ahora x3 vale 1. Entonces nos vamos a la lista original de las raíces y tenemos x1 es menos 1, x2 es menos 1 y x3 es 1. Esto que acabo de hacer lo tengo escrito, así como para que tengan en cuenta que ven que está acá. Lo tengo escrito. Porque mi idea es que este ejercicio, tenerlo resuelto así, para esto de probar siempre los mismos, después de aplicar el primer Ruffini, volver a aplicar Gauss.
con los mismos valores. Porque ven que acá está esto. Pruebo con el -1 y no me da raíz. Pruebo con el 1 y me da raíz. Ahora, sabiendo que 1 es raíz, ¿qué puedo hacer con esta función h de x? Volver a aplicarle Ruffini. Y cuando le vuelva a aplicar Ruffini, ¿qué tipo de polinomio me va a quedar? Un polinomio De segundo grado. de segundo grado. Y ahí ya que aplico directamente. La resolvente. Y al aplicar la resolvente, directamente ya sé cuáles son las últimas raíces. Y si se repite alguna otra más o no. Entonces, aplico Ruffini para el polinomio h con el 1, que me dio raíz, y obtengo un polinomio de grado 2. 2 por 3, 2x al cuadrado, más 3x menos 9. Al tener ese polinomio de grado 2, que le llamamos el polinomio i, le aplicamos la resolvente. Y al aplicarle la resolvente, obtengo x4, que es el 3 medios, y x5, que es el -3. Entonces, lo que tengo acá son las 5 raíces. De esas 5 raíces, ¿hay alguna que se repite? X2 y X1. X1. Entonces, en realidad tengo 4 raíces, pero hay una que se repite. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí eso? ¿Y esa se pone igual al cuadrado? Sí, sí, se pone al cuadrado. Es más, eso lo tengo hecho. Eso como lo hicimos hoy no lo iba a mencionar, pero lo tengo hecho acá. Miren, se lo muestro, ¿ven? ¿Ven que me queda la forma factorizada así? Esta que está acá. Ah, este pequeño detallecito, como para que lo tengan en cuenta. Este 1,5, ¿de dónde lo saqué? ¿Quién es el 1,5? El 3 medios. Claro, es el 3 medio. Lo usamos en número con coma, más que nada, para que ustedes después, cuando hagan el gráfico, puedan poner el 1,5 sin problema, ¿sí? Es más, si hay una raíz que le da un número recontra feo, lo ponen con número con coma, y listo. Entonces, fíjense, miren, acá ya vamos a hacer el gráfico, vamos a hacer la aproximación del gráfico. Yo tengo entonces el eje XY. Ah, no, esperen que vamos a buscar la función original para saber cuál es la ordenada al origen. Ah, era el 9. O sea, ven que no lleva tanto. Cuando vean la hojita van a ver que no lleva tanto. El tema es estar más o menos después ordenado para poder hacer. Entonces, tenemos lo siguiente. Armamos el eje XY. Damos una escala apropiada, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3. Y vamos a marcar los datos que tenemos. Primero, esta raíz, ¿qué valor sería de raíz? -1. El -1, perfecto. Entonces, en -1 tenemos una raíz. Está acá. Este valor de raíz sería el 1. Entonces en 1 tenemos una raíz. Este valor de raíz sería el 1,5 positivo. Entonces el 1,5 está acá en el medio. ¿Y este valor de raíz cuál sería? -3. -3. Entonces acá tengo el -3. ¿Y la ordenada estaría arriba o abajo? Arriba. Arriba, perfecto. Arriba. No, decir que está acá. Porque es una aproximación. Y ahora hacemos el gráfico. Sabemos que desde la ordenada vamos a la primera raíz y vamos a la segunda raíz. Ahora, esta raíz que está a la izquierda es la raíz -1. En esta raíz, ¿la función rebota o pasa de largo? Rebota. Rebota, exactamente, porque fíjense que está elevado a un número par. Entonces, rebota y no le queda otra que volver hacia la otra raíz. Y estando en la otra raíz, que sería el -3, ¿rebota o pasa de largo? Pasa de largo. Pasa de largo. Claro.
Ahora vamos a las que están a la derecha. Esta es la raíz 1. Esta que está acá. Al estar elevado a la 1, pasa de largo. No le queda otra que volver a la otra raíz, que es el 1,5, y como es positiva, pasa de largo. Entonces nos queda que el bosquejo de la raíz es este, el bosquejo de la función es este que está acá. Y obviamente lo que voy a hacer ahora es mostrarle el gráfico original. El de verdad, ¿no? El que ustedes en algún momento, en segundo año, lo van a hacer escala. Este que está aquí. Ahí. Ahí. ¿Ven? Es muy parecido. Viene por acá, va hasta la ordenada, rebota en -1 y pasa por -3. Por eso uno les pide un bosquejo y no un gráfico exacto, porque el gráfico exacto lo aprenden a hacer en segundo año.